Buenas. Buenas. Manita, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones para todos ustedes. Estamos aquí nuevamente en otra entrega de su podcast, Alumbrando Caminos, donde continuamos como cada entrega llevando las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo como luz a las naciones. Manita, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Cuéntanos qué tenemos hoy por aquí. Bueno, hoy tenemos este tema que se llama ¿Cómo ves hoy a Dios? Ok, wow. Es muy importante el Muy cómo, importante. qué apariencia, qué perspectiva tenemos de Dios. Amén. Y muchos creyentes, Yacania, viven en derrota precisamente por este problema de la manera en que ellos están viendo hoy a Dios en su vida. Ok. Y a veces muchas personas viven en condenación o esa culpabilidad por algo que ellos hicieron en el pasado y sienten que Dios lo está castigando, que es por culpa de eso. Y no avanzan, no crecen, no se ven reinando precisamente por estar en este sistema de viendo a Dios como un Dios de ira contra ellos y no como un Dios de amor. Y el problema principal también pasa en que esto sucede así que definitivamente lo que tú escuchas te va a alimentar en una forma u otra. Wow, claro. Puede alimentar tus miedos, tus temores o puede hacerte crecer en el conocimiento del amor perfecto y profundo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y el problema es que muchos creyentes viven así porque simplemente escucharon el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de una forma quizás distorsionada. Okay. Y eso cambió su forma de ellos ver a Dios. Pero mira qué dice la palabra aquí en Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo Amén. que envió a su Hijo unigénito para todo el que crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermoso ese versículo, me encanta. Si Él envió a su Hijo por amor a nosotros, Amén. no está tratando a castigarte, Él está tratando a darte la solución por amor. Amén. 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 Sí. Maravilloso. Me encanta ese versículo, bellísimo. Y más cuando pensamos en que Él hizo eso cuando aún éramos pecadores. Wow. Amén. Entonces, ¿qué más ahora que somos creyentes? Y realmente, manita, como tú dices, tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos mensajes que solamente nos hablan, de un Dios que está, o sea, listo para dejar caer toda su ira sobre nosotros en el momento en que nosotros dejamos o que no podemos cumplir con una serie de normas o de reglas. Y bueno, para decirlo como testimonio, yo digo que cuando yo empecé en este camino del Evangelio, y creo que muchas personas se pueden identificar con esto, al principio yo, manita, puedo decir que hasta le tenía un poquito de miedo a Dios, porque uno lee las escrituras, ¿verdad? Dime tú, uno se va empezando a ese apocalipsis. O lee otras historias donde eso era fuego y mata aquí y mata allá. Que si tú no tienes el entendimiento, realmente tú dices, Dios mío, pero ¿y qué Dios es este que manda a matar a su pueblo así? O sea, yo en el principio creía esa historia que se dice hasta en algunas iglesias, de que Dios te manda un proceso como una enfermedad o algo así, tremendo, para darte un castigo o para hacer del maligno. o para, ¿verdad que sí? Y se dice eso, y si tú no tienes discernimiento, tú entiendes que Dios te manda un castigo o una enfermedad para acercarte a Él. Pero claro, según uno va creciendo y según uno va creciendo en entendimiento, en discernimiento, Amén. uno empieza a ver y empieza a ver lo que uno lee en la Biblia, que yo creo que es muy importante, con el filtro del antes y después de Cristo. Sí, porque ahí importante. Todo cambió. O sea, Cristo fue el punto en la humanidad donde todo cambió y tenemos que filtrar lo que leemos. Por eso ahora entiendo que Él nos ve tal y como Él ve a Cristo. Amén. Y que Cristo vino precisamente para establecer un nuevo pacto entre Dios y el hombre. Amén. Amén. Entonces eso es importante.
Y eso que tú comentabas me hizo recordar esta parte, un versículo bíblico, no lo recuerdo, pero voy a parafrasear lo que recuerdo de que dice que uno veía el Viejo Testamento y todo, cuando Dios se moría un pueblo o hacía que descienda Amén. fuego y quemaba 50. Hay mucha gente Sí, que, eso eran pero que los pueblos profetas, enteros. no sé si era el profeta el que decía que descienda fuego del cielo, ¡fum! Y eran 50 Así quemados y es. achicharrados ahí mismo. Entonces, los discípulos conocen esa parte de la Biblia también. Y una vez entrando Jesús a un pueblo, no lo aceptaron. Y él andando con unos discípulos ahí, ellos dicen, ¿qué? Jesús, ¿tú quieres que nosotros oremos Ay, ay, y ay. hagamos que descienda fuego del cielo como Elías, creo, Wow. para que los queme? ¿Y tú sabes qué dijo Jesús? Yo me imagino. Pero ven acá, mis hijos, ¿y de qué espíritu es que ustedes son? Yo no he venido a destruir al hombre, yo vine a Aleluya. salvarlo. Entonces hay que Aleluya. hacer una separación cuando leemos el viejo pacto y cuando leemos el nuevo, lo que Amén. selló la sangre de Cristo. Eso es Eso es maravilloso, eso a bello. mí me Eso encantó, es bello. porque va con lo que tú dices, Y tú te pones a escucharlo del leer. mismo Jesús, o sea. Claro, tú te pones a leer lo que hacían los profetas y cuando mandaban a la guerra y tú dices, vamos a Amén. decir mismo, así mismo, yo Claro. oro. Hay personas que dicen, yo oro y hago que descienda fuego. O sea, como Ay, que hago santo. que a una gente le vaya incluso hasta mal con una Amén. oración y eso no Yo es lo he así. escuchado eso también, Hay claro. que ver de qué espíritu estamos siendo, porque Jesús dijo, no, vine a salvarlos, Yo lo he no, escuchado eso. no a perder las almas. Amén. Entonces, esa forma de ver a Dios, un Dios, hay personas que lo ven también como un anciano con su bastón, Ay, santo. un anciano de la barba blanca, por eso mucha gente dice que el balbú. El barbú, No, claro. es una imagen que no es Ay, así. yo llegué a decir eso, manita. Es una imagen que no es así. ¿Quién te ha dicho? En ninguna parte de la palabra dice que Dios es un anciano con la barba blanca y con un bastón que le hace así, ¡pum! Amén. Un bastonazo al que se porte mal. Entonces, ¿qué pasa? Si podemos ver que en el cielo no va a haber envejecimiento ni nada de eso. Amén. Entonces no podemos tener esta imagen distorsionada de nuestro Dios. Y Dios es el mismo, Yacania, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así es, amén. El mismo que habló con Abraham y que le mostró las estrellas y se sentó a hablar con él como un amigo, es el mismo Dios que hoy quiere hablar contigo como un amigo, Amén. con una cercanía especial. El mismo que abrió el mar rojo cuando Moisés ayudó a liberar al pueblo de Israel del rey, del faraón, ¿verdad? Amén. Es el mismo Dios que envió a su Hijo para que te libere a ti, para que nos libere a nosotros. Amén. Eso es maravilloso. Y el mismo Dios que hizo que un jovencito pastor de ovejas fuera rey de todo Israel, hablando de Claro, David, claro. es el mismo Dios que quiere que nosotros reinemos aquí en vida por Amén. medio de su Hijo Jesucristo en el día de hoy. Es el Amén. mismo Dios, Él no ha cambiado. Amén. Ni envejece con los años, ni se está, Claro. su cuerpo no está cayendo en decadencia. No. Él está igual. Claro, sí, no, pero me parece interesante eso que tú dices, porque definitivamente me puedo identificar con eso también, de que uno podía pensar que Dios era un anciano con barba, el barbú. Todavía hay mucha gente Que le dice el que le dicen así, por eso es importante y es importantísimo tener en cuenta que ya nosotros no le servimos a un Dios que tiene un látigo listo para castigarnos, ¿no? Amén. Ahora le servimos a un Dios que nos espera con los brazos abiertos. Amén. Okay. Entonces, mi pregunta para ustedes, ¿tú ves a un Dios enojado o tú ves a un Dios que está listo para recibirte en sus brazos? ¿Y cuál Dios verdaderamente tú quieres servirte? Tenemos que saber que gracias a Jesús y a su obra consumada en la cruz, ya no estamos bajo la ley, donde, bueno, ahí sí había un Dios que si tú cumplías, estaba feliz, estaba contento. Si no cumplías, estaba enojado. Pero ya no estamos bajo la ley o bajo ese pacto gracias a lo que hizo Jesús. Y podemos ver esto aquí en Romanos 10:4, que dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel
que cree. Amén. Amén. Entonces vemos que con Cristo llegó el fin de la ley. Y la justicia. Y la justicia Wow. para nosotros, eso es bello. Para todo el que crees. Para todo el que cree. Esa parte importante, hermano. Para todo el que cree. ¿Y que cree en qué? ¿O en quién? En Jesús. Jesucristo. Eso es importante recalcarlo ahí también. Y fíjate que la justicia viene por tu creer. No viene por tu portarte bien, por tu hacer todo perfecto, Amén. Por tu ser el que tiene más dones, por esto viene Amén. Por tu creer simplemente en Jesucristo. Claro, eres considerado justo. Qué hermosura. Amén, eso es y que esa verdad se quede en ustedes, en sus corazones, para que aprendan a profundizar en el gran amor que nos tiene el Señor. Y déjame decirte, Yacania, esto es muy importante que yo estaba reflexionando, que fíjate que muchas personas no saben de la Biblia, muchas personas no han entendido la gracia ni la salvación ni todo esto de Jesucristo, pero ellos tienen un buen concepto de Dios. Amén. Un concepto maravilloso, lo ven como, no, porque papá es loco conmigo. Papá es loco. No, porque... Bueno, hasta le llaman el balbú, conmigo no come cuento. Sí. Le ponen sus nombres, pero están viendo a Dios como un Dios amoroso que lo creó y lo quiere bendecir. Aún ellos quizás están allá afuera, no están en el camino del Señor, no han entendido nada, pero tienen un concepto lindo de Dios. Y eso yo lo he observado y también es mi experiencia. Antes Amén. De yo conocer a Jesús, de entender que yo necesitaba ser salva, que no valía solo conocer que Dios existe, pues yo sabía que Dios existía. Amén, claro. Y yo tenía mis oraciones con papá. Y yo sabía que papá le gustaba bendecirme y que él, yo le decía a papá, pero fíjate que él es nuestro padre cuando aceptamos a su hijo. Amén, amén. Que esa parte a veces no la tienen clara las personas. Él es nuestro creador. Cuando lo aceptamos a Jesús, entonces Amén. Pasamos a ser parte de su familia y Él es nuestro Padre. Amén. ¿Entiendes? Pero, ¿qué quiero dejar dicho con esto? Que creo que algunos creyentes, por malinterpretar la palabra o por estar bajo el viejo pacto, han distorsionado la visión Amén. De lo que una persona puede tener como un Dios bueno. Amén. Wow. Y muchas personas viven con una conciencia de que Dios es bueno, que Dios lo quiere bendecir, que no, con todo Dios delante, no, Dios me bendijo, Dios me sanó de eso. Sí. Pero cuando se acercan quizás a un grupo de iglesia o algo, si no tienen el evangelio correctamente, ellos empiezan a distorsionar su vista de Dios. Manita, a mí me ha encantado que tú hayas traído eso a reflexión, porque wow. No, o sea, no es posible, mis hermanos, que un creyente tenga una visión de Dios más distorsionada que una persona que a lo mejor no está dentro del evangelio. Eso es inconcebible para mí, pero es un tema tremendo. Pero tremendo, y es una verdad. Y de verdad de reflexión, porque yo conozco personas también que no son cristianas o que ni siquiera asisten a una iglesia y dicen, no, mi padre loco conmigo, como tú decías, no, papá, se levantó la tuya, contigo el timón. Activo, sabiendo que Dios es bueno, que Dios lo quiere bendecir, que Dios lo cubre, que Dios todo. Y eso no puede ser posible, que entonces, una persona que no esté, o sea, entonces tenemos eso. No coordina eso. No coordina, tenemos que reflexionar un poquito de eso, de qué estamos escuchando, que nos lleva a ese punto de pensar que Dios está más para castigarnos que para amarnos. Como creyentes tenemos que reflexionar eso y yo creo que vamos a orar para que... antes de tu hacer la oración, para allá. Agregue. Entonces, lo que nosotros tenemos de conversación como creyente o lo que dejamos salir de nuestra boca de lo que creemos de Dios, le puede distorsionar la imagen a un no creyente de lo que es Dios. Wow, claro. Entonces, ¿podemos darle vida o podemos darle muerte? Wow, eso es tremendo, que eso también es bíblico. En la lengua está la vida o la muerte. Entonces, como creyentes también tenemos que andar con cuidado lo que escuchamos y también lo que le hablamos a una persona que a lo mejor está iniciando su camino en el evangelio. Amén. Y ahora sí vamos a orar para que sea el Dios y su Santo Espíritu revelándote a ti que nos escuchas cuál es su verdadero carácter, para que puedas entender su gran amor por ti. Yo oro
en el día de hoy para que puedas sentir en tu corazón quién Dios es verdaderamente en tu vida, para que puedas aceptar la verdad del Evangelio de Jesucristo y puedas pasar a ser parte de su familia, donde eres amado y donde ya tus pecados han sido perdonados. Amén. Amén. Si tú crees esto, puedes repetir conmigo y decir: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Te pido en el día de hoy que sea tu Santo Espíritu revelándome la verdad acerca de tu amor y de tu evangelio. Que sea tu Santo Espíritu guiándome y enseñándome la verdad de tu amor. Que sea tu Espíritu Santo transformándome en una forma que te honre. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Amén, amén. Gloria Gloria a a Dios. Maravilloso es el Señor. Y si este mensaje te enseñó algo, si tú sientes que es algo que tú puedes ayudar a otros también a entender, Amén. algo que pueda apoyarlo en su vida, en su visión de su perspectiva de Dios, compártelo y Amén. dale like también. Amén. Y síguenos en todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram como Alumbrando Caminos 03, pero en Facebook, YouTube, TikTok, Y en Spotify. Spotify estamos como Alumbrando Caminos. Así que bendiciones y feliz resto de la semana. Bye, bye. Bye, bye. Bendiciones. Bendiciones.